Hola familia y preparados, porque lo que os voy a contar, lo que estamos a punto de revivir juntos, es de esas historias que te dejan sin aliento, que cambian por completo el panorama de lo que creíamos saber en la televisión. Lo que acaba de pasar en pleno directo, en el programa de Ilenia, es una auténtica catástrofe mediática. Un terremoto que ha sacudido los cimientos de una amistad que muchos consideraban inquebrantable. Una amistad que hoy sabemos se basaba en arenas movedizas, en un castillo de naipes a punto de venirse abajo. No es una exageración, creedme. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La incredulidad era palpable en el ambiente. Y es que de repente, en un giro dramático y completamente inesperado, aparece el nombre de Belén Esteban. Ese nombre que durante años ha sido casi intocable, casi sagrado en la cadena. Y ahí, Ilenia, sin temblar, sin dudar ni un segundo, suelta la bomba. Lo más grave de Belén Esteban, sin filtros, sin suavizar absolutamente nada, dejando a todos, literalmente a todos, completamente descolocados en el plató, y también a nosotros, a los que estábamos pegados a la pantalla. Es que el ambiente, os lo aseguro, cambia en cuestión de segundos. La atmósfera se electrifica y pasa de ser una conversación más, tranquila, predecible, a transformarse en algo mucho más tenso, mucho más real, sí, pero también mucho más incómodo. Estamos ante uno de esos momentos que te obligan a quedarte hasta el final, a no moverte del sitio, porque sabes que lo que estás presenciando es un antes y un después. Una revelación que va a marcar un hito en el mundo del corazón y que desde luego va a generar ríos de tinta y cientos de debates acalorados. Y tú, que estás aquí conmigo, que eres parte de esta familia de Loco Corazón, ya sabes que aquí lo vivimos todo juntos, que no nos perdemos ni un solo detalle y que estamos siempre listos para analizar cada palabra, cada gesto, cada silencio que se produce en estos dramas que tanto nos apasionan. Por eso, antes de seguir desgranando cada minuto de esta brutal entrevista, te pido que hagas algo muy importante. Suscríbete a Loco Corazón, porque así no te perderás ni una sola de estas historias, ni uno solo de estos momentos que marcan la televisión y nuestra vida. Déjanos tu comentario aquí abajo, cuéntame qué sientes al escuchar esto. Y por supuesto, dale a like si crees que Belén Esteban, como dice Ilenia, es una interesada. Porque lo que viene ahora, familia, tiene mucha miga, tiene un trasfondo que va mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Esto no es solo televisión, no es un simple cotilleo, es una historia cruda que mezcla, de una forma desgarradora, amistad. Una amistad que creíamos eterna. Decepción. Una decepción que parece haber calado muy hondo en Ilenia. Y un silencio. Un silencio que ha durado años y que hoy, por fin, se ha roto en 1000 pedazos. Y todo, absolutamente todo, empieza en ese momento exacto en el que Ilenia decide romper con todo, con esa norma no escrita de no tocar ciertos temas, y decir, con una valentía admirable, lo que llevaba años, insisto, años, guardándose muy dentro, acumulando rabia y dolor en su corazón. Su confesión provoca un silencio atronador en plató, un silencio de esos que lo dice absolutamente todo, que pesa más que 1000 palabras y que te deja claro que algo muy gordo, algo verdaderamente trascendental, está ocurriendo ante nuestros ojos atónitos. Es en ese instante cuando el propio plató, los colaboradores, los periodistas, comienzan a reaccionar, porque no pueden contener la sorpresa, no pueden disimular la magnitud de lo que Ilenia acaba de soltar con tanta naturalidad. Se miran entre ellos con gestos de asombro, de incredulidad, casi de miedo, y sueltan algo que todavía hace más grande, si cabe, lo que está pasando en ese mismo momento ante millones de espectadores, dejando claro que esto no es un día más en la oficina. Y es que reconocen, abiertamente y sin tapujos, que es de las primeras veces, o incluso la primera, que se habla de Belén Esteban en Telecinco de esta manera tan directa, tan cruda, tan sin rodeos, sin proteger absolutamente nada de su imagen, sin esos eufemismos a los que estábamos tan acostumbrados. Es como si de repente, y de forma inexplicable, se hubiera roto una especie de norma no escrita, un pacto de silencio, un intocable veto que había pesado sobre el nombre de la princesa del pueblo durante décadas, como si una puerta prohibida se hubiera abierto de par en par, y eso, amigos,
Eso lo cambia todo y lo eleva a la categoría de acontecimiento televisivo histórico. Y claro, el hecho de que se rompa esa norma, de que Ilenia se atreva a cruzar esa línea roja, hace que todo lo que dice gane todavía más peso, más relevancia, más dramatismo. No estamos hablando de cualquier nombre, no estamos hablando de una persona más en la televisión. Estamos hablando de alguien que durante años ha sido intocable dentro de la cadena, de un auténtico pilar, de una figura indiscutible. Alguien que siempre ha tenido su espacio, su voz, su presencia y, sobre todo, su protección mediática a ultranza. Y de repente, todo eso, esa imagen de mujer fuerte e inquebrantable, se pone en duda, se cuestiona en pleno directo, sin avisar, sin preparación, y se nota, os aseguro que se nota, en las caras de los presentes, en los silencios incómodos que se generan, en cómo intentan medir cada palabra que pronuncian. Los colaboradores saben que están entrando en un terreno delicado, en un campo minado donde no todo se dice tan fácilmente, donde hay consecuencias, donde hay lealtades, donde hay verdaderos intereses en juego. Y sin embargo, ahí está Ilenia, inamovible, soltándolo todo sin freno, con una convicción que traspasa la pantalla. Mientras los colaboradores se esfuerzan por entender qué está pasando, por encajar las piezas de este puzzle emocional tan complejo, Ilenia deja claro, con cada una de sus palabras, que este momento no es uno más, que esta entrevista no es una más, sino que es uno de esos que marcan un antes y un después en la historia de la televisión, y sin duda alguna, en su propia historia personal. Nos regala una frase que lo resume todo, una frase que es un dardo directo al corazón de lo que muchos creíamos. Vamos a ver, pues un poco fue eso, fue el principio después de nuestro gran hermano, cuando más nos defendíamos y conforme pasa el tiempo, eso se va apagando. Una verdad cruda, real, que nos golpea de lleno, que nos hace preguntarnos qué hay detrás de esa declaración, qué hay en ese «se va apagando» que Ilenia pronuncia con una mezcla de resignación y de dolor contenido, de una frustración que lleva arrastrando desde hace años, una herida que, por lo que parece, nunca llegó a cicatrizar del todo. Es entonces, después de esa confesión inicial que ya de por sí era demoledora, cuando Ilenia da el paso definitivo, el paso que termina de dinamitar cualquier posible puente con la Esteban, y suelta una de las frases que más impacta en todo el plató, una de esas declaraciones que te dejan helado y que confirman que la relación entre ellas estaba más que rota desde hace mucho tiempo, que era una simple farsa para la galería. ¿Por qué? Mirad, asegura sin titubeos, con una voz firme que no permite réplicas, que Belén Esteban nunca fue su amiga, y lo peor de todo, lo que más duele, lo que más la ha marcado, es que no estuvo ahí, no apareció, no la apoyó cuando ella tuvo su gran caída a los infiernos. En uno de los momentos más oscuros, más difíciles y más dolorosos de su vida, cuando realmente la necesitaba, cuando su mundo se venía abajo por completo y solo buscaba un hombro en el que apoyarse, una mano que la levantara, una palabra de aliento que la hiciera seguir adelante. Y lo dice así, sin que le tiemble la voz ni un ápice, sin dudar ni un solo instante, como alguien que ha tenido tiempo de sobra para pensar en ello, para masticar cada detalle, cada recuerdo doloroso, y que ya no tiene absolutamente nada que perder, que ha llegado a un punto de no retorno en el que la verdad, por dolorosa que sea, es su única bandera. Y claro, esto, familia, esto cambia completamente la percepción de todo lo que creíamos saber de su amistad, de su relación. Porque hasta ahora, y hay que reconocerlo, muchos pensábamos que entre ellas había una conexión real, auténtica, una relación que iba mucho más allá de lo puramente televisivo, de la pantalla, que era una amistad sincera que había nacido en los pasillos de Mediaset y se había consolidado fuera de los focos. Pero Ilenia rompe esa idea de golpe, con un impacto brutal, dejando claro que lo que había entre ellas era más apariencia que verdad, más televisión que vida real, una farsa perfectamente montada para el público, una mera fachada que escondía una profunda decepción. Y lo más duro, lo más desgarrador de todo esto, llega cuando habla de ese momento complicado, de ese punto bajo en su vida en el que necesitaba apoyo, en el que se sentía sola y vulnerable, y según su relato, no lo encontró por parte de Belén.
Ahí es donde, según Ilenia, Belén simplemente no estuvo. No apareció para ofrecerle su ayuda, para escucharla, para defenderla cuando más lo necesitaba, para ser esa amiga que se supone que era, y que todos creíamos que era en ese momento tan crítico. Y eso, familia, eso es lo que más le duele a Ilenia, lo que más la ha marcado, lo que ha sembrado esta profunda herida que ahora está saliendo a la luz en pleno directo. Porque no se trata solo de lo que se dice en pantalla, no se trata de los focos, de las audiencias, de los titulares sensacionalistas. Se trata de lo que pasa fuera, de quién está ahí cuando las cosas van mal, cuando la vida te golpea, cuando necesitas un apoyo incondicional, cuando tu mundo se tambalea. Y ahí es donde Ilenia, con una frialdad dolorosa, deja caer que todo fue muy distinto a lo que muchos creían. Que esa imagen de amistad idílica era solo eso. Una imagen, una mentira que hoy ha sido expuesta ante los ojos de todos, sin tapujos, sin posibilidad de marcha atrás. Esta revelación no es solo un ajuste de cuentas, no es un mero cotilleo. Es la dolorosa verdad de una amistad que nunca existió realmente. Una verdad que nos obliga a cuestionar todo lo que dábamos por sentado en el mundo del corazón y nos deja con la boca abierta, preguntándonos cuántas de esas amistades televisivas son realmente genuinas y cuántas son simplemente parte del espectáculo. Y ahora, familia, os pregunto a vosotros, ¿qué sentís al escuchar estas palabras? ¿Alguna vez intuisteis que esta amistad podía ser una farsa o siempre la creísteis real? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, porque vuestra opinión es fundamental para nosotros en Loco Corazón. Queremos saber desde dónde nos estáis viendo, qué pensáis de esta brutal confesión de Ilenia y si creéis que hay algo más oscuro detrás de todo esto, algo que todavía no ha salido a la luz. Es que esto, insisto, no ha hecho más que empezar. Y la próxima parte, lo que viene en el siguiente capítulo, es incluso más impactante, porque Ilenia guarda un as bajo la manga, una revelación que terminará de volar por los aires cualquier posibilidad de reconciliación y que nos dejará a todos completamente conmocionados. Familia, si pensabais que la primera parte de esta historia ya era un auténtico puñetazo en la mesa, os garantizo que lo que viene ahora es aún más impactante, un giro de guión que nadie, absolutamente nadie, podía prever. Seguimos desgranando las demoledoras declaraciones de Ilenia, esas palabras que han resonado en cada rincón de la televisión y en cada uno de nuestros corazones, rompiendo esa coraza de silencio y de apariencias que durante tanto tiempo ha rodeado a Belén Esteban. La herida que Ilenia destapó en el capítulo anterior, esa traición profunda por parte de quien se suponía su amiga, solo era el principio de un desgarro emocional que va mucho más allá de lo que imaginábamos. Una cicatriz que hoy se abre de nuevo ante nuestros ojos atónitos. Esta es la historia de una amistad que nunca fue tal, de un abandono doloroso en las horas más bajas, y de un teléfono que sonó tarde, demasiado tarde, para una reconciliación que ya se antoja imposible. Un adiós definitivo que deja un reguero de preguntas sin respuesta. Atentos, porque lo que Ilenia nos revela a continuación no es solo un detalle más. Es la clave, la pieza que termina de encajar en este puzzle de decepciones. El punto final a una relación que, por lo visto, estaba muerta y enterrada hace mucho tiempo. Ilenia, con esa calma que precede a la tempestad, con esa voz que no tiembla a pesar de la magnitud de sus palabras, profundiza en esa traición que ha llevado años guardada, carcomiéndola por dentro. Nos describe ese gran caída a los infiernos, ese momento devastador en su vida, donde el apoyo de una verdadera amiga era tan necesario como el aire que respiraba. Y sin embargo, no lo encontró. Se sintió completamente sola y desamparada. Ella explica con detalle que no solo la dejó de lado, sino que la desprotegió, permitiendo que otros la atacaran sin piedad en un momento de extrema vulnerabilidad, dejando claro que esa mano que esperaba nunca apareció. Y esto es crucial, porque nos obliga a cuestionar la imagen pública que Belén Esteban ha proyectado durante años, la de la amiga fiel, la que siempre está, esa etiqueta que hoy Ilenia desmantela sin piedad. Porque no se trata de un simple malentendido. Ilenia habla de un abandono consciente, de una ausencia clamorosa, justo cuando más la necesitaba. Un acto que para ella fue la verdadera prueba de la falsedad de esa amistad que tantos se empeñaban en vender.
Imaginaos la escena. Ilenia completamente vulnerable, su mundo desmoronándose, y Belén, esa Belén que públicamente se erigía como su defensora, simplemente no estaba, se desvaneció en el momento más crítico. Y Ilenia lo reitera, sin dudar, sin un ápice de arrepentimiento, que lo que había entre ellas era una fachada, una obra de teatro perfectamente orquestada para la audiencia, pero sin ningún tipo de sustento en la vida real. Es una verdad dolorosa, una de esas verdades que duelen al escucharla porque desdibujan la imagen idílica de una amistad que parecía inquebrantable, que parecía destinada a perdurar a pesar de las cámaras. Ella describe el dolor de darse cuenta de que esa conexión que creía tener, esa complicidad que sentía, era en realidad un espejismo, una ilusión creada por el show televisivo y por la conveniencia del momento. Y es ahí, en esa revelación cruda y sin concesiones, donde la bomba termina de estallar, donde la verdad se impone por encima de cualquier guión preestablecido. Pero cuando parecía que ya lo había dicho todo, cuando creíamos que el plato estaba completamente patas arriba y que no podía haber más sorpresas, Ilenia remata con algo que termina de dejar a todos, literalmente a todos, en un silencio sepulcral, en una quietud que lo dice todo. Y es que cuenta que incluso ayer, sí, ayer mismo, Belén Esteban la llamó, de repente, sin previo aviso, después de nada más y nada menos que 5 años de completo silencio, 5 años sin ningún tipo de contacto, de esa frialdad que solo puede existir entre personas que no quieren saber nada la una de la otra. Y lo dice, fijaos, con una calma que contrasta brutalmente con la intensidad de todo lo anterior, con esa tempestad emocional que ha ido soltando a lo largo de la entrevista, pero con una firmeza, con una convicción que lo deja claro, meridiano. No se lo cogió, se negó a responder, y no quiere saber absolutamente nada de ella, ni ahora, ni nunca, ni bajo ninguna circunstancia. Y claro, este detalle, esta llamada, y sobre todo, la contundente negativa de Ilenia a cogerla, lo cambia absolutamente todo en la percepción de esta historia, de esta fractura que se creía ya consolidada. Porque no estamos hablando de un distanciamiento cualquiera, de una de esas peleas de amigos que se arreglan con el tiempo y con una disculpa sincera. Estamos hablando, y esto hay que decirlo con todas las letras, de una ruptura total, de una de esas donde ya no hay vuelta atrás, donde los puentes se han dinamitado por completo y donde la posibilidad de una reconciliación es simplemente inexistente. Lo más impactante de todo es el momento en que se produce esa llamada de Belén. Justo antes de sentarse en el plató, justo cuando todo iba a salir a la luz, como si ese intento de contacto, ese acercamiento tardío, llegara no solo tarde, sino demasiado tarde. Un intento desesperado por contener la marea que Ilenia ya estaba a punto de desatar. Y ahí, en ese instante decisivo, Ilenia lo deja caer sin necesidad de elevar la voz, sin aspavientos, con esa autoridad que le da la convicción de quien ha pensado mucho en esto y tiene la mente muy clara. Simplemente dice que no era el momento, que después de tanto tiempo, de tantas cosas que han pasado, de tanto silencio forzado, de tanto dolor acumulado, no iba a responder ahora, no iba a darle esa oportunidad a Belén de una conversación a destiempo, de una disculpa que ya no sirve. Ese gesto, el no coger la llamada, pesa más que cualquier palabra que Ilenia pudiera haber dicho en ese momento, porque deja claro, con una contundencia brutal, que para ella esa etapa, esa amistad, esa relación, está completamente cerrada, finiquitada, que ya no hay nada que hablar, que no hay reconciliación a la vista, que el perdón no entra en sus planes. Es un cierre en falso para la Esteban, pero un cierre definitivo y liberador para Ilenia, quien finalmente se quita un peso de encima que llevaba arrastrando durante lustros. Y os comento, familia, que en el propio plató hubo un intento tibio, por parte de algún colaborador, de suavizar la postura de Ilenia, de buscar un punto intermedio, de decir que quizá fue una cosa mutua, que ambas tuvieron su parte de culpa en esta dolorosa historia. Se planteaba la idea de que Belén quizás se equivocó con ella, que no se portó bien, que incluso pudo disculparse públicamente, como un sí. Hubo una reclamación de eso, pero luego, corriendo, le dijo a un colaborador de esta cadena, «No, pero aclara que es que ella puso unos crisponinos y a ver de ella».
Este intento de matizar, de decir que Belén intentó ponerse en contacto o matizar su comportamiento, solo hace que la postura de Ilenia, al no coger la llamada, se reafirme con más fuerza. Ella deja claro que no hay una única culpable, que ella no es la villana de esta historia, y que todo lo que dijo y lo que sintió es una reacción natural y comprensible a lo que ella percibió de Belén, a ese abandono doloroso que experimentó en sus momentos más complicados. Ella lo expresa con una metáfora brillante, con una claridad que no deja lugar a dudas. No creo que no hay una intenta dejar una medi culpable, que yo todo lo que dije en el estrofono es una reacción a lo que tuviste de ella, es decir, tú te sentiste desprotegida por Belén. Y entonces ahí la tarta es tu ave, como digo yo, me metes ahí en la vea a toda velocidad, y entonces te manifiestas así, me fue y me quedé a gustísimo y ya está. Es decir, la reacción de Ilenia, por fuerte que haya sido, es consecuencia directa de la falta de protección y apoyo que Belén le dio. Ella se sintió desprotegida, se sintió traicionada, y su respuesta, la que estamos viendo ahora, es la manifestación de esa rabia contenida, de ese dolor que finalmente ha explotado en el programa. Su "me quedé a gustísimo" es la frase de una persona que finalmente se ha liberado de un peso enorme, de una carga emocional que la estaba asfixiando, y que al fin puede decir su verdad sin miedo, sin filtros, sin temor a las represalias o a lo que piensen los demás. Y así, familia, llegamos al final de este momento televisivo que, sinceramente, nos deja con muchas más preguntas que respuestas, con una sensación de vacío y de asombro que perdurará mucho tiempo en el ambiente mediático y en nuestra memoria. Porque lo que hemos visto no es solo una confesión más, no es un mero chismorreo de la prensa del corazón, es una ruptura en directo, un portazo definitivo a una etapa, una forma contundente de cerrar un capítulo delante de todos, sin posibilidad de marcha atrás. La implicación de Belén Esteban, su silencio posterior, y ahora esta llamada a destiempo que Ilenia se niega a coger, lo convierte en un verdadero terremoto mediático que tendrá consecuencias. Y aquí es donde os pregunto a vosotros, a nuestra familia de Loco Corazón, porque esto ya no va solo de lo que diga uno u otro, de si Ilenia tiene razón o si Belén tiene su propia versión de los hechos. Va de cómo lo ves tú, de si crees que Ilenia tiene razón al decir que Belén Esteban es una interesada, o si piensas que hay otra cara de la moneda que todavía no conocemos, una verdad oculta que aún está por salir a la luz. Porque en estos dramas siempre hay muchas aristas, muchas versiones, muchos intereses. Lo que está claro, y esto es innegable, es que esto no termina aquí, que cuando salen nombres así de importantes y se dicen cosas tan graves, tan explícitas, tan demoledoras, siempre hay consecuencias, siempre hay una respuesta, siempre hay una réplica, y nosotros, aquí en Loco Corazón, vamos a estar aquí para contártelo todo. Vamos a seguir cada paso de esta historia, como siempre, de forma cercana, sin filtros, sin adornos, y viviéndolo contigo, porque este canal es eso, es nuestra familia, una comunidad que comenta, que opina y que siente cada historia como si fuera propia, que se indigna, que se emociona y que comparte cada detalle de estos dramas que tanto nos atrapan. Así que ahora te toca a ti, familia, déjame en comentarios qué opinas de todo esto. Si crees que hay reconciliación posible entre Ilenia y Belén, o si por el contrario, esto está completamente roto y no hay vuelta atrás posible. Y no te vayas todavía, ni se te ocurra, porque lo que viene puede ser aún más fuerte, más impactante, y nosotros, en Loco Corazón, te lo contaremos todo. Nos vemos en el próximo vídeo, familia.